al Señor toda la creación. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Giovanni Sierra, les saludo, les doy la bienvenida a este canal de YouTube. Este es el primer video que estoy grabando para este canal y se va a tratar acerca del estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Si han venido hasta este canal es porque están buscando aprender, conocer, indagar sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. De lo contrario, el algoritmo de YouTube no los habría traído hasta acá. O quizás puede ser que andaba buscando otro tema y YouTube lo ha traído hasta acá. Déjeme decirle que no es una casualidad. No es una casualidad que si usted andaba buscando otro tema y YouTube le ha referido este video, es porque el Dios vivo, el Dios creador del universo, el que hizo los cielos, los montes, los océanos, el que hizo las estrellas, el que hizo el universo, ese Dios quiere tener un contacto con usted. Así que no lo considere una casualidad y por favor quédese porque van a ser unos minutos muy amenos, van a ser unos minutos donde Dios le va a hablar a usted a través de la Biblia, porque sí, Dios nos habla a través de la Biblia, Dios se comunica con la humanidad a través de su palabra. Quizás usted sea de las pocas personas que no han escuchado acerca de la Biblia. Y digo que hay pocas personas porque estoy seguro que su palabra ha sido predicada en todo el planeta Tierra. Pero voy a asumir que quizás existan algunas personas que nunca han escuchado acerca de la Biblia, que nunca han escuchado acerca de la palabra de Dios. O quizás usted sí lo ha escuchado, pero es de esas personas que si está sintonizando la televisión y de repente llega a un canal donde están predicando la Biblia, la palabra de Dios, escucha solamente unos segundos o unos minutos, pero luego decide cambiar el canal. O quizás en una estación de radio, no lo sé. La palabra de Dios se está proclamando de diferentes maneras a través de diversos medios, sea cual sea la situación y que usted está pensando en este momento. Pero la Biblia, qué interesante puede ser la Biblia. Qué interesante puede ser ese libro. Si para mí no es más que un libro de fanáticos, quiero decirles que la Biblia es un libro sin igual. La Biblia es un libro que no tiene parangón, que no tiene un paralelo. Quizás usted esté pensando en grandes obras literarias que, por supuesto, han sido bestseller a lo largo del tiempo, a través de las distintas épocas, que han roto todos los récords de ventas en las librerías. Pero déjenme decirles algo, que ninguno de ellos se compara con la Biblia. ¿Y por qué estoy tan seguro? La Biblia es un libro sin igual. La Biblia fue escrito en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, escrito por más de 40 autores, escrito en 3 continentes, Europa, Asia y África, escrito en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo, que era el idioma que se hablaba en Jerusalén en los tiempos de Jesús. Sí, Jesús, porque Jesús estuvo aquí en la tierra. Quizás usted piense que es una fábula. Quizás usted crea que es solamente un dato histórico. Jesús, alguien como Cristóbal Colón, quizás alguien como Simón Bolívar, alguien que hablaba de que debemos de amarnos, alguien que dio algunas enseñanzas, pero que ya está muerto. Déjenme decirles que no. Déjenme decirles que ese Jesús que predicó su palabra, que sanó a los enfermos, que hizo muchos milagros, que por supuesto dejó esas enseñanzas a través de lo que la Biblia menciona como parábolas. Ese Jesús venció a la muerte. Es el único. No hay otro ser humano que haya vencido la muerte, por muchas que hayan sido sus enseñanzas, por muy buenas o malas que hayan sido esas enseñanzas. Esas personas murieron y su cuerpo sigue estando en la tumba. En el sepulcro donde enterraron a Jesús, déjenme decirles que está vacío. Y está vacío, ¿sabe por qué? Porque Él venció a la muerte, porque Él se levantó. ¿Y por qué estoy tan seguro de eso? Porque en la Biblia me lo explica, porque la Biblia lo dice. Y quizás usted diga, sí, es que el papel puede con lo que le pongan. Bueno, existe también la evidencia externa. Creo en la Biblia no solamente por la evidencia interna. ¿Qué es la evidencia interna? La evidencia interna es lo que la Biblia dice que es. Lo que la Biblia te da testimonio de ella misma. Esa es la evidencia interna.
Y cualquier libro puede tener esa evidencia interna, no lo niego. Cualquiera puede escribir un libro y decir que tal personaje proclamó ser Dios y que ese personaje es Dios. Esa es una evidencia interna. Pero también existe la evidencia externa y es ahí donde entra la historia. Es ahí donde entra ramas de la ciencia como la arqueología, la paleontología, la prueba bibliográfica, la prueba escrita. Todos esos son argumentos a favor de la Biblia. Los arqueólogos han encontrado que muchas de las civilizaciones que se mencionan en la Biblia realmente existieron. Que muchos de los reyes que menciona la Biblia realmente existieron. Estoy citando ciencias, ¿eh? No estoy citando un bobalicón que pueda hablar ahí por un periódico y decir que tiene un máster o que tiene un doctorado. Estoy hablando de ciencias exactas, de ese saber científico que enseñan en las prestigiosas universidades del mundo. De eso estoy hablando cuando cito a los arqueólogos. Así que toda esa evidencia externa da testimonio que la Biblia es real y que Jesucristo realmente existió. Que en Galilea apareció un hombre predicando, allá por el año 30 de nuestra era. Apareció un hombre haciendo cosas que ningún otro hombre había hecho, dando enseñanzas que ningún otro hombre había dado. La prueba histórica lo demuestra. Usted puede corroborar con historiadores como Josefo, que es un erudito en la ley judía o en las enseñanzas judías. Y usted se va a dar cuenta que él no proclamaba a Jesús. Él estaba en contra del cristianismo. Y aún estando en contra del cristianismo, él reconoce que Jesucristo realmente existió. Usted puede indagar sobre la historia romana, sobre las cartas que se enviaban los emperadores, o las cartas que enviaban, a los emperadores, donde en Roma les estaban dando informes de esta, entre comillas para mí, de esta nueva secta llamada el cristianismo. Porque los césares, los emperadores preguntaban que qué estaba pasando en Jerusalén, que qué estaba pasando luego cuando el cristianismo se iba extendiendo a Roma, a Éfeso, a Galacia, a Colosa. ¿Qué estaba sucediendo en esas regiones? Entonces ellos le daban informes y estas cartas existen. Y daban informes y decían, es una nueva secta que se ha levantado, que su líder fue crucificado por Poncio Pilato, que su líder fue muerto, pero que sus seguidores aseguran que él resucitó. Y el emperador se preocupaba, porque había escuchado que a este nuevo líder, que a este líder del cual le estoy hablando, que obviamente es Jesús, que a este líder lo proclamaban Kyrios, que traducido del griego al español significa Señor. Y el emperador o el César decía solamente yo soy Señor. Así que por eso indagaban y mandaban espías a las reuniones que tenían los nuevos creyentes, los seguidores de Jesús. Y por eso usted va a encontrar en las cartas del Nuevo Testamento, las cartas paulinas. Hay quienes dicen que no todas las cartas las escribió Pablo, las que se le acreditan a Pablo, pero vamos a dar por hecho de que fue Pablo quien las escribió. Y Pablo en una de esas cartas habla acerca de falsos creyentes, de falsos hermanos. Estos falsos creyentes, estos falsos hermanos eran infiltrados que el Imperio Romano enviaba para saber qué era lo que estaban hablando, para saber si era que estaban tramando una conspiración en contra del emperador romano, en contra del César. Y los informes que daban en esas cartas, que repito, esas cartas son reales, esas cartas existen en esos informes y usted lo puede encontrar. Si usted busca en la red, usted puede encontrar, buscar historia del cristianismo. Un autor, Leo Garrett, puede buscar a Leo Garrett, historia del cristianismo. Y usted ahí se va a dar cuenta y va a mirar las fotografías de los originales de esas cartas, donde estos políticos, ya existía la política en ese tiempo, donde estos políticos que el emperador ponía en cada provincia, en cada aldea, en cada región, estos políticos daban un informe y decían, los soldados, los infiltrados que yo envié a las reuniones, me dicen que hablan de un tal Jesús que fue crucificado,
un tal Jesús que se levantó de entre los muertos al tercer día y que deben de amar a los enemigos. Obviamente los enemigos estaban hablando de Roma, el imperio que había conquistado en ese tiempo a Jerusalén. Así el emperador se daba cuenta que realmente no estaban conspirando en contra de él. Aún así los mataban. Bueno, el enemigo del cristianismo, y es otra de las evidencias externas también, esa enemistad que existe entre el mundo y aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Un odio acérrimo que se le tiene a la persona que la Biblia llama nacido de nuevo. Y ese odio lo encontramos, aun cuando las enseñanzas de Jesús le decía a los judíos que el principal mandamiento debía ser: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y que el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en otra ocasión le dice: amarás a tus enemigos. Oísteis que fue dicho: amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Pero yo les digo, decía Jesús, amen a vuestros enemigos. Y a ella no les gustaba a los judíos, porque esos enemigos eran los romanos. Esa bulla que escuchan es el tren que va pasando vivo cerca de una estación de tren. Y esos enemigos eran los romanos. Y los emperadores y los jefes de Estado se podían dar cuenta entonces que en esas reuniones se hablaba del amor que debían de tener hacia esos enemigos. Que en esas reuniones se hablaba también de respeto a la autoridad, porque la autoridad, dice el libro de Romanos, uno de los libros de la Biblia, es puesta por Dios. Y que debían respetar a esas autoridades y que debían inclusive pagar impuestos. Inclusive daban los ejemplos de cuando Jesús pagó impuestos, porque sí, Jesús también pagó impuestos, dándonos el ejemplo que debemos de ser ciudadanos, obedientes de las normas, obedientes de las leyes humanas, porque han sido puestas por Dios. Lo repito, así lo establece el libro de Romanos. Esto que estoy citando, repito, son las evidencias externas, la evidencia interna y la evidencia externa. Las piezas arqueológicas que se han encontrado, las tumbas de los reyes que la Biblia habla, las cartas, los historiadores como Josefo, y el hecho que en 21 siglos la iglesia, la verdadera iglesia de Jesús, la iglesia que Jesús dijo que dejaría, porque en ese tiempo existían muchas iglesias también. Y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y le empezaron a decir, la mayoría dicen, parafraseando estoy el texto, la mayoría dicen que eres uno de los profetas, que eres un ser humano como cualquier otro. Un ser humano como Elías, un ser humano como Eliseo, un ser humano como Isaías, Jeremías, profetas que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento o en la Torá, el libro sagrado de los judíos. Y Jesús les plantea ahora la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro, uno de los 12, uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos, uno de sus seguidores, Pedro dice: nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el ungido, el prometido de las naciones, el que Dios había dicho allá en Génesis 3:3 que iba a enviar cuando le dijo a la serpiente que pondría enemistad entre él y la mujer, y que el hijo de la mujer le heriría la cabeza a esa serpiente. Pedro le está diciendo: Jesús, nosotros creemos que tú no eres un profeta, que tú no eres un ser humano cualquiera, que tú eres Dios. Y bajo esa confesión fue que Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Cefas, que tú eres Simón, que significa piedrecilla. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nota el juego de palabras. No le dijo a Pedro tú eres roca, le dice tú eres Cefas, tú eres piedrecilla. Y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? La confesión de Pedro. ¿Qué confesó Pedro? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y sobre esa confesión, sobre esa declaración, es que está fundada la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Dios vivo. Y durante 21 siglos, diferentes personas
en diferentes épocas, en diferentes idiomas y dialectos. Lo han transmitido a la humanidad a través del mundo. Lo han predicado a través del mundo. Y así llegó hasta mi país, Honduras. Y se extendió por todo Honduras. Vivo en la capital, es cierto, pero también en aldeas recónditas de Honduras, donde viven los diferentes grupos étnicos de mi país. Ahí también ha sido llevada la palabra de Dios. Ahí también ha sido proclamado el Evangelio. Otra de las evidencias externas. Si esto hubiese sido una invención de hombres, como lo dijo uno de los enemigos de Jesús, uno de los enemigos del cristianismo, que usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, Gamaliel. Cuando comenzaron las autoridades judías a perseguir a los primeros discípulos, a perseguir a la iglesia, arrestaban a las autoridades, a los líderes de la iglesia. Algunos de ellos lo mataron, como el ejemplo de Jacobo, a quien Herodes, el rey Herodes, lo mató. Pedro fue liberado milagrosamente a través de un ángel y por eso pues no lo mataron, pero esas eran las intenciones de Herodes, de matar a Pedro. Y luego nos dice que arrestaron a Pedro y Juan, que los azotaron, que los flagelaron, golpearon sus espaldas con un látigo. Luego los amenazaron que si volvían a predicar el nombre de Jesús los iban a matar. Y fue cuando este rabino llamado Gamaliel se levantó y le dijo a ese consejo de Sanedrín, que es como hoy en día podríamos decir un parlamento, como hoy en día podríamos decir un Congreso Nacional. Se levantó y le dijo a estas autoridades: vean, y no estamos peleando contra Dios. Y yo creo que Gamaliel se pudo haber convertido por esto que dijo. Vean que no estemos peleando contra Dios. Si esto, dijo, es una obra de los hombres, si esta, entre comillas, vuelvo a repetir, esta secta llamada cristianismo es una obra de los hombres, va a desaparecer. No va a durar mucho, dijo Gamaliel. Así que Gamaliel les está diciendo: déjenlos que prediquen. Si esto no es de Dios, si esto es de los hombres, esto va a desaparecer. Pero si es de Dios, va a perdurar a través de los años. 21 siglos han pasado. 21 siglos desde que aquella persona solitaria en el mar de Galilea comenzó a predicar el Evangelio. Esa persona solitaria a la que me refiero es Jesús de Nazaret. En 21 siglos lo han intentado y no han podido destruir a la iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, profetizó Jesús. Se ha levantado el infierno entero, el infierno completo en contra de la iglesia. Y lejos de detenerla, más bien los impulsa a seguir adelante. Han matado a los misioneros. Aún en América Latina, por ignorancia, muchos de los grupos étnicos, que algunos llaman salvajes, aunque creemos que no sean salvajes, fabricar bombas, fabricar balas destructivas, fabricar aviones que tiran bombas a ciudades donde viven inocentes, eso también es salvajismo. Pero etiquetamos de salvajes a aquellos que viven en lo que denominan una tribu, que andan en taparrabo. Ellos no se suben a aviones y van a bombardear, pero bueno, ese es otro tema. Muchos de ellos por ignorancia le han quitado la vida a misioneros. Pero eso no ha detenido a otros misioneros para volver a esas civilizaciones, a esas tribus, a esos grupos étnicos y predicarles la palabra de Dios. Y muchas personas de esas tribus se han convertido al cristianismo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no podrán detenerla. El cristianismo continúa avanzando. Aquella solitaria vida o aquel hombre solitario que comenzó a proclamar que el reino de los cielos se había acercado en el mar de Galilea en el año 30, hoy tiene miles y miles de seguidores.
de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de todo grupo étnico. Hay seguidores de Jesús. Y de eso es de lo que estaremos hablando en este canal. Así que los invito a que le den un like, los invito a que se suscriban para que cada vez que yo suba un video, ustedes tengan la oportunidad de ver este video y sobre todo cuando haga en vivos, que ustedes se puedan conectar a los en vivos y que ahí puedan escribir sus inquietudes y que ahí puedan escribir sus preguntas y que ahí si tienen alguna objeción la puedan también escribir. Si lo hacen con las normas de la educación, si lo hacen con las normas del respeto, yo les voy a responder de la misma manera. Si no lo hacen con educación ni con respeto, simple y sencillamente pues lo voy a ignorar, no me voy a poner del tú por el tú, porque obviamente a ambos nos va a banear YouTube y no quiero que me pongan un strike y que luego me cierren el canal. Así que, embarcados en la camaradería y el respeto, puedo responder cualquier pregunta. Gracias por haber visto este video. Compártanlo. Si usted ya es creyente, compártalo con sus familiares que no conocen de Cristo, compártalo con sus amigos que no conocen de Cristo. Y si no lo es, yo lo invito a que se suscriba. Yo lo invito a que se mantenga pendiente, porque a través del estudio de la Biblia estaremos conociendo qué podemos hacer, qué debemos de hacer para ser salvos. Ese será uno de los temas que estaremos tocando. Que Dios les bendiga. Cante al Señor.